Hola, soy René y esto es Teoría del Caos. Este es un videoensayo sobre la reciente campaña homofóbica en México, fruto por igual de la ignorancia y del odio. Es también un videoensayo sobre ciertos textos que nos haría bien en conocer mejor, como este y este otro. Pero sobre todo es un videoensayo a favor de la libertad y el amor. De la libertad de amar y sobre todo de amar en libertad. Pero esta campaña contra el amor es un tema que me molesta muchísimo. Así que es muy probable que se me escapen algunas mentadas de madre durante este video. Más bien, seguramente se van a escapar algunas mentadas de madre durante este video. Así que si la van a ver mientras están en la oficina, este es el mejor momento para ponerse los audífonos. Pero ¿por qué hablar de este tema en un blog de libros? Porque creo que si te interesa la literatura, este tema no puede serte ajeno. Porque en palabras de mi compadre Publio Terencio Africano, Homo sum humani nihil a me alienum puto. Les dije que este ensayo iba a ser not safe for work. 9. Hay tantas marchas, manifestaciones y plantones en la zona de trabajo que decidí mudarme muy cerca de la oficina para no tener que atravesarlas. En una célebre ocasión, hace un mes, había 6 marchas al mismo tiempo, todas dirigiéndose a un lugar distinto. Hay tantas marchas que ya dejé de preguntar por qué protestan y me he vuelto bastante cínico sobre las mismas. Pero a pesar de que he perdido cientos de horas en el tránsito, a pesar o no de estar de acuerdo con las razones de una marcha en particular, o simplemente que no sabía ni por qué estaban marchando, nunca se me había ocurrido pensar que hubiera nada de malo en su protesta. Porque al final, en el centro de cada marcha hay un grupo que está luchando por sus derechos, que está tratando de hacer visible para el resto de la sociedad problemas esenciales que le aquejan. Digo que nunca se me había ocurrido pensar mal en los motivos de una marcha porque para todo hay una primera vez. Porque el próximo 10 de septiembre se ha convocado a una marcha muy distinta que no busca defender los derechos de ningún grupo, sino exigir que otros grupos no tengan los mismos derechos que ellos. ¿Contra qué quieren marchar estas personas? Al parecer, sobre todo el matrimonio entre personas del mismo sexo, el reconocimiento de la identidad transgénero, la educación sexual en las escuelas, la legalización del aborto, la adopción de niños por parejas homosexuales y, según entiendo su punto más importante, contra autorizar el uso de distintos géneros en los pasaportes. ¿Es en serio? Están en contra de eso. ¿Pero por qué se organiza ahora esta marcha? Porque sucede que ahora el presidente Enrique Peña Nieto, es cierto, el presidente no usa comillas, ¿verdad? Presentó una iniciativa de decreto el 17 de mayo para reformar la Constitución y el Código Civil Federal, para garantizar el derecho de las personas a contraer matrimonio en igualdad de condiciones sin importar su preferencia sexual, para establecer igualdad de condiciones en la adopción, garantizar la identidad de género y establecer el divorcio exprés sin causa. Todo esto bajo los principios básicos de igualdad y no discriminación. Porque no nos equivoquemos, el presidente no está proponiendo esto porque sea una muy buena persona, sino porque ya hay 3 fallos de la Suprema Corte de Justicia que avalan este sentido. Es decir, todavía no nos hemos vuelto locos por completo. Salvo, claro, las universidades católicas. La semana pasada, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla publicó un pronunciamiento que firmaron varias universidades católicas y que vivirá en la ignominia por siempre y que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Al promover que las uniones de pareja del mismo sexo sean jurídicamente equiparables al matrimonio, provocaría una discriminación regresiva hacia una institución que, por naturaleza y sentido común, solo tiene cabida en la unión entre hombre y mujer. ¿Qué definición de naturaleza y sentido común puede hacer que esa oración tenga sentido? Al margen de que al parecer en México cualquiera puede emitir títulos universitarios. Debería de conseguirme uno. La respuesta está en el elefante de la sala, que los detractores de la igualdad han tratado de esconder por todas partes, pero no pueden porque es un puto elefante: sus intransigentes creencias religiosas. Y es que es cierto, la Biblia deja bastante claro que la homosexualidad es una abominación tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. Levítico lo deja bien claro. No te echarás con varón como con mujer. Es una abominación. Claro que Levítico es una joya que, entre otras cosas, también condena no poner sal en todas tus ofrendas a Dios, no tocar nunca a una mujer que está menstruando, no vestir ropa hecha con 2 tipos de hilo distintos. Y mi favorita: no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Es decir, que soy impuro de por vida por estar tatuado. Satan forever. Y esta es la naturaleza y el sentido común al cual se refieren. Es decir, por naturaleza lo que quieren decir es capricho divino. Y por sentido común lo que quieren decir en realidad es imposición irracional de mis creencias a los demás. Y si se preguntan de dónde sacó toda esta trivia dominical, deben de recordar que estudié en una universidad católica. Si ustedes estudiaron como yo en una universidad católica, mis condolencias. Pero si no lo hicieron, eso no es pretexto para que no se acerquen a leer la Biblia. En la Biblia van a encontrar algunas de las historias más surrealistas de la historia de la literatura.
y unos baños de sangre que ya quisiera Tarantino. Ya que la Biblia parece que lo prohíbe todo, uno pensaría que también prohibiría la adopción, pero no es el caso. El protagonista de la segunda parte, Jesús el Nazareno, de hecho es adoptado por el esposo de su madre. Y una figura muy importante de la primera parte, Moisés, también es adoptado. De hecho, lo adopta una princesa egipcia que sorprendentemente en la Biblia no tiene marido. Podría ser que esa princesa en la Biblia no tiene marido porque quizá tiene una preferencia por las personas del mismo sexo. Por lo cual no nos debería de asombrar que en la Biblia no hay nada, pero absolutamente nada, que condene la adopción de niños por homosexuales. La lógica de aquellos que necesitan interpretar literalmente cada palabra de la Biblia es que si los homosexuales no pueden acceder al reino de los cielos, entonces los niños que ellos adopten, si crecen a ser homosexuales, tampoco van a poder hacerlo. Porque no importa que digan de dientes para afuera que son tolerantes con los homosexuales, siguen pensando que la homosexualidad va contra la naturaleza y el sentido común. Porque de otra forma no tendrían problema en que un niño se formara libremente en la sexualidad que prefiriera. No hay lógica en decir que no tienes problemas con los homosexuales, pero sí tienes problema en que los homosexuales adopten. La homosexualidad no se va a erradicar porque no es una enfermedad. La homosexualidad no es una patología, es un derecho. Pero al final importa un pepino lo que diga la Biblia, porque en México la ley fundamental no es la Biblia, ni el Corán, ni 50 sombras de Grey. Es un texto que se llama Constitución. Para no perdernos, dice bien claro en su primer artículo: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ahora, yo en lo particular tengo ideas muy peculiares sobre el amor, que no pienso discutir en este ensayo porque no son el punto. El punto es que mientras no le esté causando daño a otra persona con estas ideas, debería de poder ejercer mis muy particulares ideas con el amor, como se me dé la puta gana, con otros adultos en común acuerdo, es decir, en libertad e igualdad, sin que nadie, menos el gobierno, las discrimine. Y lo que más me emputa de esta marcha es que la presenten como una marcha por la familia. ¿Qué familia es esa? Una familia que no respeta los derechos de los demás. Una familia que cree que puede regular lo que pasa en los corazones, las mentes, las recámaras, los sillones y los columpios de los demás para sentirse más tranquila. Esa no es mi familia, señores. No hagan como que están marchando por mí y por mi familia. Celebro y defiendo el derecho que tienen a manifestarse libremente que ampara nuestra Constitución en los artículos 8º y 9º. Pero no celebro ni defiendo que esa marcha sea para quitarle los derechos que le otorga la Constitución a los demás en los artículos 1º, 4º y 6º. Ustedes no marchan por mí ni por mi familia. Y me emputa todavía más la consigna: no te metas con mis hijos. Porque les tengo la mala noticia, estimados manifestantes, que el Estado siempre se ha metido con sus hijos. En México, el Estado tiene la obligación de velar por la salud, la educación, el bienestar y el desarrollo de todos los niños. El Estado no solo tiene la facultad, sino que también tiene la obligación de intervenir en todos los casos en los que se abusa de un menor. Siempre se ha metido con sus hijos, es su obligación. Y me emputa porque parece que los únicos que se están metiendo con sus hijos son ustedes, que les están enseñando a mentir, por ejemplo, cuando dicen que la propuesta incluye facultades para que los adultos puedan tener relaciones sexuales con menores. Se están metiendo con sus hijos cuando les enseñan a temer a otra persona simplemente por el hecho de que es distinta. Cuando les enseñan que está bien marchar por pedir que les quiten derechos a los demás. Cuando les llenan la cabeza de odio y prejuicios. Odio y prejuicios que son ajenos a los principios de igualdad y no discriminación. Que les guste o no, les parezca o no, son los principios sobre los cuales está constituido nuestro país. Pregunta la OPAEP en su pronunciamiento: ¿qué modelos de familia, matrimonio, comunidades y educación queremos inspirar o promover? Y si ese fuera el verdadero motivo de la marcha, yo marcharía con ustedes. Porque la verdad es que el matrimonio, así como lo tenemos en el Código Civil, necesita mucho trabajo. Necesitamos leyes que protejan más y mejor a los niños y a las mujeres, dentro y fuera del matrimonio, o en los múltiples matrimonios que a veces se infligen a sí mismos nuestros machos mexicanos, sea o no legal. Porque algunos de esos comportamientos también están prohibidos por la Biblia, pero no están marchando por ellos. Necesitamos mucho mejores leyes de sucesión que de verdad defiendan el patrimonio de las familias y no lo disuelvan. Y no estas antediluvianas leyes de juicios testamentarios que pueden durar décadas y en las cuales el Estado cobra gran parte de la herencia. Necesitamos que estas leyes no solo se queden en el papel, sino que implementen mecanismos que aseguren que podemos llegar a un país en el que pasemos de la igualdad en el papel a la igualdad en la realidad.
la equidad de género, racial, cultural, sexual y de recursos. En fin, todas esas equidades que este puto país necesita con urgencia. Como no faltará el brillante imbécil que se pregunte si hice este video de ensayo porque yo soy homosexual, citaré sobre este tema al inmortal Divo de Juárez. Lo que se ve no se pregunta.